Mari es una mujer que ha sido abusada sexualmente por otra mujer que es miembro de su familia. Hoy en día recuerda la situación y aún llora amargamente. La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Escuelita para el Corazón en nuestra quinta temporada de ¿Usted qué haría? Mi nombre es Valentina Rueda y está con nosotros el Pastor Jairo. Pastor, ¿cómo estás? Hola, Vale, bien, gracias al Señor, contento de estar una vez más aquí, creo que en nuestro episodio final de esta temporada. Sí, ya hemos llegado al final, bueno, creemos. Ahí vamos, bueno, estamos muy contentos, muy animados por todo lo que ha resultado en estos episodios, por sus comentarios, por la gente que se ha unido nueva al canal de YouTube, que nos ha dejado sus comentarios de varios países, varias ciudades de Colombia, y bueno, les agradecemos por estar con nosotros. Esperamos que todos estos episodios hayan sido de mucha bendición y que lo puedan estar compartiendo con otras personas y que sea de edificación para ustedes. Hoy nos vamos con otro caso más, el caso de Mari. ¿Estamos listos? Vamos. Bueno, entonces voy a leer para ustedes nuestro caso y empezamos con la resolución sobre la mesa. Dice: Mari es una mujer casada, esposa de un pastor. Cuando era adolescente, una mujer de su familia abusó sexualmente de ella. Ya han pasado más de 20 años desde esa situación. Sin embargo, ella aún recuerda ese evento con mucha rabia y dolor. Cada vez que cuenta la situación, llora amargamente al ver a esta familiar. No soporta el hecho de que ella nunca se haya disculpado. Mari actualmente se encuentra muy triste y desanimada y no comprende cómo otra mujer pudo ser capaz de abusar sexualmente de ella. Bueno, este es nuestro caso, nuestra situación en el día de hoy. Así que, Pastor, la gran pregunta, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Bueno, no, es un caso muy triste, ¿verdad? De por sí la violación, el abuso sexual es de por sí ya un tema bien complejo, bien complicado, difícil, pero creo que se hace mucho más complejo cuando se experimenta a través de alguien que se supone que debería cuidarnos, un ser querido, ¿verdad? Un familiar, un amigo, un padre, en este caso, un familiar de Mari, que fue la que desafortunadamente pues tuvo este acto de agresión y de abuso sexual hacia ella. Así que se supone que la familia debería estar más bien para proteger y no para dañar. Así que eso añade dolor al dolor. De por sí el abuso es un dolor, pero el hecho de que ha sido alguien que todavía tiene que seguir viendo y frecuentando lo hace aún más doloroso. Pero bueno, como siempre en estos casos, ¿vale? Pues siempre tenemos como un caso muy general ante el cual debemos ser cuidadosos de no dar como respuestas específicas sin conocer muchas cosas de fondo. Así que hay cosas que deberíamos conocer y que creo que lo primero que el consejero debería hacer es hacer preguntas. Por ejemplo, pedirle a Mari que describa un poquito a qué se refiere ella como abuso, porque podemos referirnos a diferentes cosas o hay diferentes niveles de abuso. Se menciona que ya hay un escenario de abuso cuando hay elementos de ciertos toques, ¿verdad? Caricias, ciertas palabras inapropiadas hacia ella, o caricias inapropiadas, pero pudo haber terminado también como en un tema mucho más físico, ¿verdad? Y mucho más abusivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo quiero saber un poquito más qué describe ella como abuso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos compete saber un poquito si sucedió una sola vez, si fue varias oportunidades, saber si esa persona al día de hoy lo hace con otros, si ella sabe, si esa persona ha seguido en esas conductas. Porque estas preguntas, la respuesta a estas preguntas puede llevar a la consejería por diversos caminos. Y creo que un consejero debe ser sabio de nuevo en hacer buenas preguntas que le ayuden a entender sobre qué estamos hablando. Entonces, el hecho de que haya una etiqueta de abuso sexual no quiere decir que podamos decirle lo mismo a todos. No, cada consejería es un mundo diferente y va a depender mucho de lo que la persona responda a estas preguntas, por dónde vamos a ir en la consejería. Voy a asumir para este caso que se presenta desde la generalidad.
¿verdad? El abuso que ocurrió en un contexto de hace 20 años. Solo déjame decirte, porque creo que es válido aún para otros casos, que si esta situación, si este es un caso que tuviéramos que sucedió hoy, o hace una semana, o hace un mes, el consejero debería pedirle a Mari, o sugerirle a Mari más bien, que denuncie el caso, ¿verdad? Y siempre los consejeros estamos en ese llamado a que esa persona pueda poner ante las autoridades civiles en conocimiento este caso. Uno, por protección de su propia realidad, pero también por la protección de otros, que regularmente esto está vinculado a una práctica que no tiene que ver con una ocasión, sino que la persona la hace frecuentemente. Entonces, con eso en contexto, déjame decirte algunas de las cosas que quizás yo pudiera hacer en un caso así. Lo primero que le diría a Mari es que eso da cuenta de la profundidad de la caída del ser humano. Cuando enfrentamos esta realidad del abuso sexual y del abuso sexual en el contexto de una familia, creo que no hay algo más profundo que nos muestre el quebranto de la humanidad caída que esto. Y de hecho nosotros lo vemos desde muy temprano en la historia de la humanidad. Génesis 4, ya vemos a un hermano dañando a otro, de hecho quitándole la vida, Caín a Abel por envidia, un hermano matando a otro simplemente por envidia y por celos. Seguimos en la historia bíblica y llegamos a Génesis 19 y encontramos para mí la primera historia de abuso sexual. Y curiosamente es un abuso sexual de mujeres a un hombre. Nosotros estamos acostumbrados al revés, ¿verdad? Es mucho más común. Pero el primer caso en la Biblia es de mujeres a un hombre, y son las hijas de Lot. Emborrachan a su papá, tienen una excusa, entre comillas, válida, y es que se van a quedar sin descendencia, y ellas emborrachan al papá y se acuestan con él. Abusan literalmente de su papá. Entonces aquí hay incesto, hay una cantidad de situaciones muy complejas y muy profundas de la depravación del ser humano, y eso básicamente nos muestra que el pecado que entró en Génesis 3 produjo una ruptura profunda a las relaciones familiares, quebró las relaciones familiares. Y creo que lo que Mari está viviendo es precisamente una de esas consecuencias en el tiempo de la caída del ser humano. Así que eso diría yo que sería como lo primero que le diría. Ahora, si seguimos viendo, también es claro en la escritura, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 22, hay todo un capítulo que advierte sobre las consecuencias que tendrá una persona que abusa sexualmente de otra y le lleva hasta la muerte en algunos casos. Entonces Dios no solamente se opone, sino que castiga con severidad cuando hay abuso carnal violento, como se llama hoy día en la ley colombiana. Así que lo que quisiera en esta primera parte, es ayudarle a ver a Mari que este es un problema viejo, que no corresponde simplemente a la sociedad en la que vivimos, sino que tiene una raíz mucho más profunda, y es en la caída, y que estos problemas de familiares que se suponen que están para proteger, más bien nos dañen. Los vemos desde temprano en la historia bíblica, y que Dios condena vehementemente estos actos. Sería lo primero, quizás la primera manera en que me acercaría a este caso. Ok. Y una pregunta es, ¿hay personajes en la Biblia que nos ayudan a entender cómo responder a esta situación? Esa es una muy buena pregunta, y la respuesta es sí. Sí hay casos en la escritura donde encontramos personas que sufrieron el abuso carnal, ¿verdad? Como el caso de Lot. Encontramos también en el libro mismo de Génesis, ¿verdad? Otro caso de abuso en los tiempos de los reyes, ¿verdad? Uno de los hijos de David con una de sus hermanas. Encontramos el caso de Dina, ¿verdad? Creo que es en Génesis, no recuerdo en realidad, creo que sí es Génesis 28 quizás, donde se habla del caso de Dina. Así que sí hay casos de personas abusadas sexualmente. Pero quisiera pensar más bien en casos donde puedan ayudar a la persona a entender cómo responder ante el abuso de familia. Y quizás el caso emblemático de esto es el caso de José, ¿verdad? José fue un joven, un niño, que fue no violentado sexualmente, pero sí abusado por sus hermanos. Se supone que él, siendo el menor, debería gozar de la protección de sus mayores, de sus hermanos mayores. Pero en lugar de gustar de eso, lo que él sufre es el rechazo y la venta al final de sus hermanos, metiéndolo en un hueco y vendiéndolo a mercaderes. Y creo que José nos enseña a lidiar con cómo respondemos cuando familiares nos maltratan y nos hace daño. Gente que se supone que debería cuidarme, me hace daño. Y en José vemos como un tránsito
desde la amargura hacia la comprensión del propósito de Dios. Y déjame leer solamente unos versos, porque en Génesis capítulo 42, cuando José se encuentra con sus hermanos por primera vez, dice el escritor del libro de Génesis lo siguiente: como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía, hablando del diálogo que están teniendo con el intérprete. Lo que estaba diciendo: José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Entonces lo primero que vemos aquí es un llanto como amargo de José. Está llegando a sus hermanos, aquellos que le hicieron tanto daño, y tiene la oportunidad aquí de desquitarse, de darles lo que ellos merecen. Y vemos aquí a José teniéndose que retirar a llorar amargamente. Y yo digo que amargamente porque la respuesta después del llanto es: amarren a Simeón. Coger a uno de sus hermanos, atarlo y dejarlo preso. Y como que la primera reacción de José es una reacción muy natural ante tener la oportunidad de volver a recordar, seguramente, como en el caso de Mari, lo que le hicieron, ¿verdad? Lo abusivos que fueron, y él tener ahora la oportunidad, el sartén por el mango, quizás para la venganza. Entonces, eso es lo primero que vemos. Pero más adelante, en el capítulo 45, vemos otro llanto de José. Y déjame leer estos versos que nos describen ese llanto. Dice que José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Fíjate la intensidad del llanto. Un llanto que como que el barrio se dio cuenta, ¿verdad? Como cuando uno está ahí en la torre o en la casa y uno dice: uy, pasó algo con los vecinos, porque todo el mundo escuchó lo que pasó. Bueno, era tan profundo el llanto que todo el mundo se enteró. Y él dijo: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados. Imagínense la reacción de los hermanos. Aquí fue, esta es la oportunidad, se va a vengar de todo el mal que le hicimos, que no atinaban a contestarle. No obstante, al verlos así perplejos, José les insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y vemos, este ya es un llanto redimido, por llamarlo de alguna manera. Un llanto que todavía está desde el dolor, desde el dolor de lo que hicieron, pero que ha entendido algo que ese primer llanto no entendió. Y es que eso que le ocurrió a él, que fue malo, que no tuvo que haber pasado, que es por causa del pecado, tiene un propósito en las manos de Dios, ¿verdad? Y lo que la escritura dice que le ayudó a José a enfrentar ese sufrimiento por ese pecado de sus hermanos contra él, es pensar en la soberanía de Dios. Pensar que hay un Dios soberano, que lo ve todo, que lo controla todo y que no se le escapa nada y que no desperdicia ni siquiera el dolor más profundo que el pecado puede infringir. Ahora, y pudiera sonar contradictorio, porque uno puede decir: ¿cómo la soberanía de Dios me ayuda a enfrentar el sufrimiento? Porque uno diría: si Dios es soberano y todo lo conoce y todo lo puede y todo lo controla, ¿por qué no impidió que eso pasara? La pregunta muy recurrente de las personas. Exacto, abusadas. Y uno puede pensar que la soberanía de Dios, en vez de ayudar, empeora la situación. Pero es pensar en el asunto de que si algo sucedió bajo la mirada del Señor, ¿verdad? Y aunque yo no puedo entender el por qué ocurre eso, ¿verdad? Yo puedo descansar en que hay un Dios que tiene un conocimiento más grande que el que yo tengo de las situaciones y del futuro, y que tiene propósitos más altos, y que yo puedo confiar en ese Dios, que lo que Él está haciendo es mejor y más grande. De tal manera que la soberanía no nos ayuda a comprender el por qué. La soberanía de Dios no va a responder a la pregunta ¿por qué? Quizás es una pregunta que jamás Mari va a conocer, y que en un contexto de dolor jamás vamos a poder responder. ¿Por qué suceden las cosas malas? No sabemos muchas veces, y muchas veces no hay respuesta. Pero lo que sí nos ayuda a entender la soberanía de Dios es que hay alguien que está sentado en el trono y que tiene el poder para redimir cualquier historia, siempre para un bien mayor. En el caso de José, salvar la vida de mucha gente. Y quizás el dolor que vivió José fue transformado por Dios para el bien de mucha gente. Y eso fue lo que José está entendiendo, que esto era necesario
para vivir esa realidad de redención. Así que sería la historia y el personaje bíblico que podría encontrar para ayudarle a entender cómo responder ante familiares que me han hecho mal. Ok, y bueno, ya que tocaste lo de la soberanía de Dios, que es un atributo de Dios hermoso para esta situación, ¿de qué forma el Evangelio puede ayudar en esta situación en específico? Uh-huh. Bueno, vale, de hecho esta historia es la historia de la cruz. Uh-huh. La cruz lo que nos comunica precisamente es que la salvación vino por medio de un siervo sufriente, de uno que era justo, inocente y que fue abusado literalmente en la cruz, escupido, latigado, puesto una corona de espinas, abusado físicamente, no sexualmente, pero sí físicamente, siendo inocente y sin tener culpa de ningún pecado, muriendo entre dos ladrones cuando era al contrario de quitarle a la gente le había dado. Y dice Lucas 24:26 lo siguiente: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y lo que Lucas está apuntando, y esas son las palabras de Jesús en el camino de Emaús, recordando precisamente el ministerio de Jesús y la muerte de Jesús, es que desde la perspectiva divina, este sufrimiento que vivió Jesús era necesario para la salvación del pueblo de Dios. De allí, yo creo que podría llevar a Mari a entender un elemento que cuando estamos en sufrimiento nosotros no vemos regularmente. Porque normalmente cuando somos maltratados, olvidamos que nosotros también estuvimos de la otra orilla. Es decir, que nosotros también hemos maltratado. Y si no encontramos quizás debajo del sol a alguien a quien le hayamos hecho eso, quizás no en la dimensión en que Mari lo sufrió. Quizás Mari se pueda ver a sí misma y decir: es que yo nunca he hecho eso. Pero yo sí quisiera ayudarle a pensar a Mari que delante de la cruz de Cristo, todos nosotros somos culpables, abusadores y maltratadores. Porque son mis pecados, los pecados de Mari y los míos, los que llevaron al inocente Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Fue precisamente mi pecado el que llevó al inocente Hijo de Dios a morir. Y Él no solamente lo tuvo que soportar, sino que en su muerte Él procuró el bien de mucha gente. Es decir, en el dolor y el quebranto que Él estaba padeciendo por culpa mía, de mis pecados, en ese mismo acto Él estaba bendiciéndome a mí con la salvación. De hecho, lo oró así en la cruz: que no le tomes en cuenta sus pecados, ¿verdad? Oró por aquellos que le maltrataban. Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Y creo yo que esa es la realidad. Él soportó la cruz, nos dio el perdón, nos limpió y borró la cuenta que estaba en nuestra cuenta. De hecho, el libro de Colosenses dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. De tal manera que Mari y yo y tú y todos los que nos están viendo, delante de Dios somos culpables. Somos culpables de que a Él, por causa de nuestros pecados, le llevamos a la cruz. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Los llevamos nosotros. Nuestros pecados fueron la causa de su condenación, porque Él tomó nuestro lugar voluntariamente, sí, pero cargó sobre Él todos nuestros pecados. De tal manera que eso nos ayuda a nosotros a acomodarnos desde la otra orilla. De que yo también he hecho daño, de que yo también fui culpable y he causado dolor. Así que al que rechazábamos y al que en su inocencia sufrió el pecado de otros, siendo tú y yo parte de esos otros, Él me perdonó y me liberó. Y es precisamente eso lo que nos capacita y nos motiva y puede capacitar y motivar a Mari para dar de gracia lo que de gracia ha recibido. De tal manera que yo trataría de animar a Mari a entender que ella es, como lo diría el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, ese hombre que salió de la presencia del rey teniendo una deuda de miles de millones de pesos, ¿verdad? O de dólares, perdonados, y después al salir a la calle se encontró con alguien que le debía 1,000, 2,000, 3,000, miles, digamos, y lo cogió por el cuello y lo ahorcó, porque no podía soportar el hecho de que le debiera y no fue capaz de perdonar. Cuando nosotros nos enfrentamos a que mi deuda era más grande, mi pecado contra Dios es mayor que cualquier otro pecado que me hayan hecho a mí, entonces nos es más fácil dar de esa gracia que hemos recibido a otros gracia. El perdón que Mari recibió le capacita también para poder perdonar y amar a otras personas.
Y creo yo que eso es ahí donde llevaría a Mari. El perdón no va a cubrir la maldad, esa maldad será juzgada, la de su transgresora, ¿verdad? Ujú. Pero el perdón sí libera al ofendido, a mí como víctima. Y además de eso me permite parecerme a Cristo. Porque cuando yo soy capaz de dar gracia y de perdonar al que me ha hecho daño, me estoy pareciendo a Cristo. Porque así es que actuó Cristo. Así es que actúa nuestro Señor. Así que no perdonamos para el bien de ella. Que a veces creemos que cuando perdonamos le estamos haciendo un favor a la persona. Cuando perdonamos nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Porque cuando yo perdono, me estoy haciendo más semejante a Cristo. Y dejar en las manos de aquel que juzga con justicia toda mi vida. Así que yo animaría a Mari a entender que, finalmente, que la falta de perdón es la semilla que engendra la amargura, o que da como fruto la amargura, usando la analogía de la semilla. La falta de perdón es la semilla que se planta en el terreno del corazón, que da como fruto la amargura. Y la amargura es un veneno que yo me trago creyendo que va a matar al otro. Pues cuando yo me amargo, creo que le estoy haciendo daño al otro. Y yo me estoy tragando ese veneno, mientras espero que mate al otro. El Evangelio del perdón de los pecados nos ayuda precisamente a cortar de raíz eso que la Biblia llama precisamente raíz de amargura. Esa amargura que tiende a arraigarse tan fuertemente en el corazón. Y finalmente, vale, siendo esto de nuevo un caso complejo y que seguramente va a requerir muchas cosas, pero tratando de hablar desde la generalidad, yo animaría a Mari a considerar la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Son dos conceptos totalmente distintos. Una cosa es el perdón y otra cosa la restauración de una relación, que llamaríamos reconciliación. El perdón es algo que ella puede dar, aun si la otra persona, porque lo que le amarga a ella es el hecho de que esa persona ni siquiera le haya pedido perdón. Es como que pasó derecho en la vida, ¿verdad? Y como que no se ha dado cuenta del daño que ha hecho y sigue como si nada hubiera pasado. Y lo que le ha generado a ella. Exacto, ese quebranto y la persona como que no es consciente de ese daño. Pero decirle a Mari, tú puedes perdonar aunque esa persona no sea consciente de que ha pecado contra ti. Y tú puedes extender el perdón. Así que el perdón es unilateral. Yo puedo darlo solamente, entregarlo, aunque no me lo pidan. Puede ser de una sola vía. La reconciliación no. La reconciliación requiere dos partes. Y quizás lo que a veces se pretende es como ver esas dos cosas juntas. Como que perdonar y reconciliar es como la misma cosa. Y no necesariamente es así. De hecho, el llamado de Mari en esto es el perdón. Perdonar a esa persona, a su ofensor. Pero no está llamada a hacerse la mejor amiga de esta persona. Como que perdonar no es simplemente olvidar que pasó eso y hagamos como si nada hubiera pasado. No, perdonar es poder soltar y decir ya no me debes nada, pero no te voy a volver a prestar, ¿verdad? O sea, como que hay un límite de una u otra manera, usando esa analogía del préstamo es, ya no me debes nada, ¿verdad? Ya no es culpable delante, ya no te voy a cobrar nada con mi amargura, con mi ira, con lo que sea, pero tampoco estoy dispuesto a seguirte prestando más dinero. Es más o menos así lo que quiero significar. Así que no está obligada Mari a tener que ir a todas las reuniones familiares, a sonreír con ella, a tomar el café juntas, a leer las revistas juntas, ¿verdad? A ir de compras juntas. No, yo te perdono delante de Dios porque yo he sido perdonada, pero todavía mantengo un límite en la relación porque todavía el tener tanto contacto contigo me hace daño. Entonces puedo mantener un límite saludable, mientras que el Señor quizás en el futuro puede restaurar la relación. ¿Por qué no? Quizás esta mujer pueda llegar a ver su pecado y acercarse y pedir perdón y la relación se reconcilia. Pero hasta que eso no ocurra, el llamado de Mari es a extender la gracia del perdón. Y es ahí donde vemos, vale, la realidad de que el Evangelio lo cambia todo, absolutamente. Y cuando me veo en relación con Cristo, me es más fácil dar a otros lo que yo mismo he recibido de Él. Así es, creo que debe de haber una comprensión del Evangelio muy cimentada, por así decirlo, porque hay casos como estos en los que incluso la persona va a hablar con su abusador
o su abusadora, y es como que yo qué te hice, o sea, como que pasó, y ni siquiera le dan importancia a eso. Entonces creo que eso, en cierto momento, si no hay esa comprensión del evangelio que dices, de perdón, de que yo también soy pecador, de que yo he ofendido a Dios, a otras personas, puede generar más daño en mi corazón. Pero si el evangelio está bien cimentado y entendemos estas cosas y vemos cómo la palabra nos anima a través de otros personajes, de otras situaciones, podemos tener paz y que Dios respalde esa persona en todo su proceso de sanación. Así es, y creo que un elemento importante aquí es entender, ya para terminar, que regularmente el camino que tomamos en una situación de sufrimiento tan compleja como esta es la autocompasión. Y esa es una cueva muy mala un camino de salida muy malo para tomar. Es una cueva donde yo me hundo en mis propias realidades y no logro ver a Dios en medio de ello. Y es donde quizá le diría a Mari, ten cuidado de no entrar ahí. Es difícil lo que te pasó y por un lado debemos entender eso, tener un corazón compasivo para entender su dolor, su quebranto, de que esto no debe haber pasado, que esto es horrible, que Dios detesta esto, que esto estuvo muy mal, ¿verdad? Y que ella ha sufrido en esto y que su sufrimiento es válido. Pero por otro lado es dándole lugar a todas esas cosas, es no te metas en la cueva de la autocompasión, sino que mírate también a ti misma como una persona que cuando ha hecho el mal ha sido perdonada profundamente. Alguien que cuando ha pecado contra Dios, Dios no lo ha tratado conforme a lo que merece sus obras, sino conforme a su misericordia. Y con ese recurso, con ese tanque lleno, pueda dar a otros lo que ella misma ha recibido. Y eso es el evangelio. Es decir, es en el evangelio que yo puedo saberme tan lleno del bien de Dios que yo puedo ofrecer a otros de lo mismo, sin temor a quedarme vacío, porque entre más doy, más recibo, ¿verdad? Y hallo la bienaventuranza de dar y de entregar a otros lo que yo mismo he recibido. Así es. Bueno, pastor, muchas gracias por este caso, otro caso más. ¿Tienes recursos recomendados? Sí, el día de hoy hay dos recursos que quiero compartir con ustedes y están ahí en su pantalla. Bueno, este es la página de la editorial Bautista Independiente, un ministerio amigo, hermano, que nos ha acompañado en nuestras conferencias y demás, y que recomendamos ampliamente sus materiales. Y hay dos libros que quiero que podamos ver en la parte de abajo. Y es este de por aquí, que se llama Abuso Sexual, ¿verdad? Que es un librito pequeño que puede ayudar a la persona a entender este asunto. Y este otro que está aquí arriba, que es Redime tu pasado doloroso. Son dos librillos, tienen 46 de estos libritos chiquitos que nos ayudan en casos muy específicos. Así que esos dos recursos de Editorial Bautista Independiente pudieran ser muy útiles para ti que estás quizás trabajando un caso de este tipo. Creo que es un material que te puede ayudar mucho a trabajar precisamente en ayudarle a las personas a trabajar sobre su pasado doloroso, pero también con el abuso sexual. Y quizás uno que puedo recordar en este momento realmente es un material de Steve Byers, que es Dejando el pasado donde pertenece, en el pasado. Creo que ese es de editorial Portavoz, si mal no estoy. Así que ese es otro libro de Steve Byers, Stephen Byers, creo que aparece ahí en el libro, el nombre completo. Y es un libro también que ayuda a lidiar con el pasado de una manera saludable, porque el pasado puede ser o tu peor enemigo o tu mejor amigo. Y este libro trabaja precisamente ese concepto de cómo hacer del pasado un buen amigo y caminar saludablemente con el pasado. Esos son los recursos que podría recomendar para este caso el día de hoy. Ok, bueno, ahí tienen más recursos recomendados que les pueden ayudar en estas diferentes situaciones que llegan a la sala de consejería. Y bueno, comentando un poquito sobre lo que vimos en esta temporada, creo que tuvimos un poco de todo. Vimos casos difíciles que se pueden presentar en la sala de consejería o que has visto en tu liderazgo, o como dijimos al principio de esta serie, cosas en las que te enfrentas en el día a día y te quedas como, ¿qué voy a responder? No sé qué decir. Y creo que esto fue un recurso muy útil y muy aprovechable en el que todos podemos aprender. A mí personalmente me quedó mucho el aprendizaje de las preguntas, de ser intencional con la palabra. Y bueno, le damos gracias a Dios porque nos permitió estar aquí este tiempo, por ustedes que nos enviaron sus casos y que participaron con nosotros de esta temporada, y también por todos los que nos han sintonizado, han visto los
los capítulos, nos han recomendado y bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo y esperamos que esto se pueda seguir multiplicando, que podamos seguir haciendo más recursos así y que bueno, el Señor nos ayude. Estén orando por nosotros y por el trabajo de este ministerio, que se los agradeceremos infinitamente. Entonces, Pastor, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de esta temporada, pero no del podcast, ¿verdad? El podcast sigue. Vamos a parar un tiempito para darle espacio a otros desarrollos que queremos tener, que también síganos ahí a través del canal de YouTube. Vamos a encontrar otro tipo de recursos para otra población, para otras cosas, pero que al final esperamos que edifiquen su vida, su iglesia, sus pastores. Así que vamos a hacer una para de algunos par de meses quizás o un poquito más, para venir con otros contenidos que sabemos también que ustedes les va a edificar seguramente a sus vidas, sus iglesias, sus ministerios. Así que paramos parcialmente, pero continuamos por otro lado generando contenidos que enriquecen. Y animarles. Miren, nosotros tenemos muchas temporadas, no solamente esas, sino otras atrás. Si usted no las ha visto y llega recientemente a nuestro canal, visite, suscríbase ahí al canal, miren las otras temporadas que hemos desarrollado. Hay temas muy interesantes, temporadas muy chéveres que hemos desarrollado. Comparta con otros. Esto lo que queremos es precisamente eso, que si hay gente a la que usted cree que puede edificar, envíelo, compártelo. No nos cuesta 2-3 minutos de compartirle a alguien algo que pueda edificar su vida. Así que háganlo con liberalidad y ayúdenos a difundir este contenido que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Así es, bueno, de pronto algunas personas aquí no saben, pero Encarga tiene muchos bracitos, como decimos acá, muchos ejes de acción y bueno, estamos trabajando en todas esas cosas. Por eso la invitación a que oren por nosotros, a que lo compartan, y también hemos recibido algunas personas gracias a este podcast que nos han escrito, han comentado su situación y para eso estamos. Y bueno, una cosa importante que si algunas personas que nos han preguntado están viendo esto, es que para el otro año tenemos otra promoción del seminario de consejería bíblica, que es algo muy importante para nosotros, que hemos estado trabajando fuertemente. Muchas personas también nos han apoyado con esto, entonces eso es otra de las cosas en las que estamos trabajando. Así que los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, de todo lo que estamos haciendo, trabajando y publicando, para que puedan unirse a nosotros si no lo han hecho, a través de este seminario y a través de todos los otros programas que tenemos. Así que no siendo más, recuerda compartir este contenido a otros, suscribirte a nuestro canal como lo dijo el pastor, y bueno, esperamos que haya sido de mucha bendición y recuerda visitar todas las otras temporadas que tenemos. Y bueno, hasta aquí los acompañamos por el momento. Hasta aquí llegamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.